Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña, bienvenidos a Más que Noticias. Vamos a empezar, como siempre, con nuestros titulares. Aquí están. El Ministerio Público ha formalizado una nueva investigación contra Luis Castañeda Alonso por el presunto delito de peculado. La Fiscalía ha considerado que existen indicios de cobro indebido del exalcalde de Lima. El abogado del presidente regional de Ancash informó que para el próximo miércoles fue reprogramada la audiencia en la que se iba a revisar su mandato de detención. En estricto privado, amigos, familiares y algunas personalidades acuden al velorio de Félix Dubois en su vivienda en San Isidro. El presidente Ollantumala ha destacado la labor profesional del fallecido director periodístico. Congresista oficialista John Reinaga despidió al trabajador de su despacho que a la vez laboraba para la constructora de su familia y ha negado que se haya visto beneficiado. Continúan los enfrentamientos por obras de la Costa Verde entre la Municipalidad de Lima y los alcaldes de San Isidro, Magdalena y Barranco. La alcaldesa Villarán pidió no politizar este tema. En su visita a Tierra Santa, el Papa Francisco protagonizó un emotivo abrazo con un judío y un musulmán. Asimismo, invitó a los líderes israelíes y palestinos al Vaticano a rezar por la paz. La segunda Fiscalía Anticorrupción ha formalizado una nueva investigación contra Luis Castañeda por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. La fiscal Scarlett Escalante considera que el exalcalde de Lima habría cobrado de manera indebida un sueldo como alcalde y bonos mensuales durante 3 años como presidente regional. Asimismo, la Fiscalía ha pedido investigar a 39 regidores de la primera gestión de Castañeda, entre ellos el actual congresista Luis Galarreta y al exparlamentario Walter Menchola. En otros temas, los alcaldes de San Isidro, Magdalena Barranco, han pedido a Susana Villarán dialogar sobre la Costa Verde y han indicado que su proyecto sobre dicho espacio es inconstitucional. Ante esto, Villarán de la Puente ha pedido no politizar sobre el tema. Los detalles están en el siguiente informe. La diferencia entre los alcaldes que integran la Costa Verde y el presidente del proyecto de la Costa Verde, Gustavo D'Angelo, continúa. Los alcaldes de Magdalena, San Isidro y Barranco cuestionaron a la alcaldesa Susana Villarán por querer abarcar más funciones de las que ya tiene sobre la Costa Verde. Además, solicitaron que el proyecto de ley se suspenda hasta después de las elecciones municipales. El alcalde de Magdalena, Francis Allison, dijo que es inconstitucional, pues va en contra de la autonomía municipal y también modificaría los límites de varios distritos. Lo que está haciendo la señora Susana Villarán con ese proyecto es confrontarnos a propósito para de esa manera ganar votos en esa confrontación. Han querido hacerle creer a los vecinos de Lima que no viven en distritos ribereños que nosotros queríamos excluirlos, lo que jamás ha pasado, ni sucedido, ni hemos intentado. Por su parte, la alcaldesa de San Isidro, Magdalena de Monzar, consideró que lo más sensato sería convocar a una reunión con todas las partes y analizar los puntos en cuestión de la iniciativa relacionada a la Costa Verde. Yo quiero pedirle a la señora Villarán que venga a ver lo que ella dice que es la playa y el puente que va a hacer y las escaleras que va a hacer, que no llevan a nada. El mar se está llevando lo poco que hemos ganado. Entonces, ¿a qué venir en este momento a tratar de aprobar una ley que va en contra de nosotros? A su turno, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, anunció que denunciará al presidente y la autoridad del proyecto Costa Verde, Gustavo D'Angelo, debido a que le acusó de haber querido subastar parte de la Costa Verde. Quiero aclarar que el señor D'Angelo esta mañana ha dicho que yo he querido subastar parte de terrenos en los acantilados en el caso del edificio Calándar. Cosa más falsa, señor D'Angelo. Eso no es verdad. Nosotros hemos hecho una investigación del caso y a raíz de esa solicitud del edificio Calándar ha salido una denuncia penal a la gestión del señor Mesarina. Así es que yo lo voy a querellar porque usted no puede ir diciendo mentiras. En respuesta a las críticas que ha recibido, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, pidió no politizar el tema de la Costa Verde. Recordó que dicho espacio es utilizado por todo Lima y no solo por determinados vecinos. Yo no me enfrento con nadie y si algo les ha molestado en lo que he dicho, lo retiro, queridos alcaldes y alcaldesa. Lo importante es que veamos el espacio común como espacio de todo Lima metropolitana. Finalmente, Villarán de la Puente dijo que aún no ha tomado la decisión de si va o no a la reelección.
Bien, estamos ya en compañía de la congresista Marisol Pérez Tello, a quien vemos después de unas lunas por acá. Gracias, congresista. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pero bueno, su presencia obedece porque hay varios temas que es importante abordar. Antes, usted tenía un anuncio importante que hacer en el tema este del derecho contra la tortura, el tratado. Usted me había mencionado que había un funcionario de Naciones Unidas acá presente y además todo un proceso de solicitud ante el gobierno del Perú para que se apoye esta iniciativa. Sí, yo te agradezco mucho la oportunidad. Mira, han transcurrido 7 años desde que el Perú asume un compromiso con un mecanismo que se crea en torno a la tortura. ¿Qué cosa hace Naciones Unidas? Naciones Unidas dice, mira, hay un montón de documentos que prohíben la tortura, pero lo real es que la sola prohibición no ha servido para nada. Entonces, trabajemos en prevención. Un poco eso es lo que se maneja a nivel del mundo. Trabajemos en prevención y eso es un poco como la corrupción. Evitemos lugares, como la transparencia, que de alguna manera, o espacios que puedan generar tortura. Vamos a cárceles, vamos a visitar lugares de detención, calabozos o prisiones en comisarías, vamos a ver lugares a donde hayan personas privadas de libertad por una orden, un mandato judicial o porque alguna autoridad se lo indica, que no puedan voluntariamente recuperarla, un hospital, por ejemplo, psiquiátrico, un centro de tratamiento de drogadicción. Y la idea zonas es vulnerables. Zonas vulnerables en donde hay una relación de dependencia del individuo, la persona hombre, mujer o niño, con relación al Estado. Y un espacio en el que podría haber una vulnerabilidad de derechos mayor en tema de tortura formal o un trato cruel, ¿no? Por ejemplo, en el penal de Lurigancho hay un nivel de tuberculosis hoy que pone en riesgo a toda la población del país, porque con 15.000 personas pueden llegar un día a visitar Lurigancho. Eso es un foco de contagio de tuberculosis gravísimo, en el cual debería atenderse prioritariamente. O sea, yo creo que debería haber una emergencia ambiental a nivel de los penales, es una emergencia de salud a nivel de los penales. ¿No? Digamos, se considera que una persona que está en un grado avanzado de tuberculosis en una prisión no atendida está sufriendo de tortura. No de tortura, porque la tortura tiene, digamos, otros componentes, hay un tema de una finalidad, de un objetivo, pero en ese caso sería un trato cruel, inhumano, degradante. Hay toda una graduación. Pero es el marco de aplicación de esta... Es el concepto, ¿no? No solamente es digamos, ya es muy difícil que encuentres pues la tortura antigua, que es la de la toalla mojada en la ducha. Con la picana eléctrica, ese tipo de cosas. Puede haber, pero digamos, no es eso, es mucho más simple que eso, pero al mismo tiempo terrible en términos de respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Físico y psicológicamente, me imagino. Psicológico también, ¿no? Y entonces todo esto se trabaja con prevención en todo el mundo. En América Latina, todos los países menos Venezuela y Colombia, por la coyuntura en la que vivían en ese momento, han ratificado el tratado que crea un mecanismo nacional. O sea, este tratado, ¿qué cosa dice? Naciones Unidas va a supervisar que las cosas funcionen en el mundo, pero tú, obviamente, tienes que ser el primero en interesarte en el tema, crea un mecanismo nacional. El Perú se comprometió hace 7 años, por supuesto, no ha creado un mecanismo nacional. La pregunta que ustedes me podrían hacer es que, oye, entonces no se hace, se hace, pero se hace sin presupuesto, lo hace Defensoría, lo hace sin el mandato completo, es decir, no puede entrar, tiene que ser visitas opinadas, no pueden ser, con lo cual se puede organizar el tema y no detectarse nada, se puede impedir el acceso en determinadas circunstancias y la idea es que un órgano independiente y autónomo pueda hacer estas visitas y ayudar a la construcción de una democracia sólida. Por supuesto, esto es prevención. La idea es que Defensoría, nosotros presentamos un proyecto de ley, el proyecto de ley está listo para un debate. En septiembre del año pasado estuvo acá el Subcomité contra la Tortura, es un informe que tiene carácter de reservado. Yo hoy en tu programa quiero pedirle al Estado que lo haga público. Eso depende de una decisión del Estado. O sea, el Estado debiera hacer público el informe para que todos sepamos cuál es la situación de nuestras cárceles, cuál es la situación de los centros de detención de menores infractores o de los centros de menores infractores, cómo se encuentra el Arco Herrera o el Iguchi, cómo se encuentran los lugares o los tratamientos de drogadictos. Pero la primera pregunta que me asalta es ¿qué tiene que decir el Ministerio de Justicia sobre esto? Que es la entidad que teóricamente le compete no solamente acoger esa iniciativa, sino divulgar esa información y... Es el Estado el que tiene que autorizar que un informe se haga público. El informe no se puede, las Naciones Unidas no lo puede hacer público de oficio. Tiene el Estado que pedir o autorizar que sea público. Y yo creo que eso les haría bien, nos haría bien a todos. Porque podríamos, mira, no se ha llegado a duplicar aún, pero desde que inició este gobierno hasta ahora hemos subido de 40.000 a casi 70.000 personas privadas de libertad. Y no hemos aumentado un solo penal. Tenemos un penal que todavía no funciona en nuestro país. Salió un documental recientemente porque la empresa constructora del penal se ha apoderado del penal y no quiere soltarlo. Por un tema debe ser también que el Estado no quiere ponerse la soga al cuello. No, pero... O sea, digamos, estamos tan atrasados en una serie de cosas
digamos, de respeto y la integridad y la salud básica de las personas en el Perú, que es como un elemento, una espadita más de democracia encima de la cabeza del Estado peruano. Entonces no te comprometas, es que ya la tienes, eso es otra cosa que no hay que confundir. Ya tienes esa espada, la tienes hace 7 años, en que tú internacionalmente dijiste, me comprometo a implementarlo. El año pasado, en el 2012, el año pasado, el propio viceministro de Justicia y Derechos Humanos en su momento, dijo a nombre del Estado, me comprometo a implementarlo. Entonces hay compromisos internacionales que el Perú ha asumido que tienen que ver con el respeto a los derechos fundamentales de hombres y mujeres en el Perú y de niños y niñas, que no se está cumpliendo. Y que le dan al Perú una imagen en el mundo. Un inversionista cuando viene al Perú, ¿qué cosa crees que lee? ¿El informe del propio Estado respecto de sí mismo? No, pues, lo que dicen terceros. Por supuesto. ¿Y qué informe es ese? Es el informe que hace Naciones Unidas o el Sistema Interamericano del nivel de respeto a derechos humanos. ¿Por qué? Porque no es negocio invertir en un país con conflictividad social, no es negocio invertir en un país que tiene un problema de administración de justicia, no es negocio invertir en un país que tiene... Que no tiene institución. No, pues, no es negocio. Y entonces, no es negocio, ¿por qué? Porque te pueden tomar una, no sé, una estación de petrolera y el Estado no se entera, o puedes estar envuelto en una judicialización o penalización de la protesta social, más allá de lo evidente, ¿no? Si una persona viene y rompe el canal en una protesta social, lo metes a la cárcel. Pero si está caminando por la calle y tú lo agarras a pedradas y lo matas, entonces terminas comprometiendo a todo el mundo. Conclusión, quien tiene la palabra en este tema es Ministerio de Justicia, el Ministerio, el MIDI, me imagino, el Ministerio de la Mujer, me imagino algo que ver, acá solamente el Ministerio de Justicia. Justicia, Economía, que es el que gobierna el país. Justicia y el presidente que está en la oficina. No, estoy hablando completamente serio. ¿Y qué tendría que ver Economía un tema de derechos humanos? Es que uno de los compromisos que el Perú, esto es muy chistoso, uno de los compromisos que el Perú asume con este tratado, en el artículo 18, inciso 3, es asignar los recursos que se necesitan. ¿De cuánta plata estamos hablando? De los 3 millones de soles que se tiró la jefa de Onagui en comprar flores. O sea, estás hablando de 3 millones de soles en un año. Defensoría ha perdido el 17% de su presupuesto. La única institución peruana que goza de respeto, respaldo y credibilidad en el país ha sido recortada 17% de su presupuesto. La única que escucha a los vulnerables, a las personas que han desaparecido, a sus familias. Defensoría, le cortan el presupuesto y la condenan. Salvo que Dacia Escalante sea defensora del pueblo, pues de repente ahí cambia el panorama. Por favor. Ahí sí sale la plata, pero al... Entonces, claro, si encima que le quitas el 17% del presupuesto, se lo reduces, le vas a asignar una función adicional sin presupuesto, la estás condenando al fracaso, ¿no? Bueno, pero 3 millones de soles no es... 3 millones de soles no es nada... O sea, aquí se gastan mucha más plata en muchas otras cosas. Y esos 3 millones de soles le van a dar al Perú una imagen internacional de respeto de compromisos que impacta en las inversiones, primero. Segundo, nos van a convertir en un país que respeta no solo sus compromisos, sino a los hombres y mujeres que viven dentro del territorio, niños y niñas. Tercero, vas a generar una conducta al interior de los penales y al interior de los centros de detención que va a contribuir a la seguridad ciudadana, que no se va a aprobar porque quites el 24/24. No, es un tema de una conducta del Estado, que un policía sea respetado, por ejemplo, por el ciudadano. El respeto no lo vas a ganar si tienes un calabozo en el cual te pueden generar un daño físico sin protección. No, y con los niveles infrahumanos a los que estamos acostumbrados a asistir. Entonces, señor Ministro de Economía, señor Ministro de Justicia, doctor Figalo, tienen ahí ustedes la palabra. Creo que es importante hacer esta refrescada, porque ya hay un compromiso antiguo del Estado y valdría la pena por lo menos saber qué opinan, ¿no? O sea, en qué situación estamos, vamos a ponerlo en práctica. No es por un tema de dinero, es por otras razones, pero bueno, creo que vale la pena que el Ejecutivo responda a este pedido de la congresista Perestello. Dejamos el tema ahí y ahora sí vamos a otros temas de coyuntura que son importantes. Primero, ineludible el Partido Popular Cristiano. Claro que sí, por favor. Bueno, acá hemos tenido a Alberto Bengolea, Raúl Castro por vía telefónica, hemos tenido a varios dirigentes que se han venido expresando. Conclusión desde fuera, desde el vidrio, desde el observador, un partido tras la penosa situación con nuestro común amigo Pablo Secada, que el PPC ya no solamente pierde elecciones en las últimas semanas o días, sino que arrancando los procesos electorales, ni siquiera arrancando las partes de contrastar propuestas, se disparan a los pies por errores o, exceso de voluntarismo, o exceso de, no sé, de ganas de hacer las cosas bien, o de apurarse, o de exceso de protagonismo también se puede entender. ¿Qué está pasando? Esta película que estamos terminando de ver,
¿Les va a servir para estas elecciones del 5 de octubre? No, a ver, esta película la estamos empezando a ver. Yo creo que el PP se está pasando por un proceso que a mí me parece muy valioso ver. Es un proceso de democracia interna. Sería muy fácil sentarnos los dirigentes nacionales en una mesa y decidir quién nos representa en una región o en un distrito. Trasladar esta decisión a las bases, es decir, por ejemplo a nivel regional, que cada región elija y defina su situación de alianzas, es reconocer que el partido no depende de una cúpula que decida, sino que reconoce en sus bases, en el militante de a pie, en el militante que hace la chamba, el derecho a tomar sus propias decisiones. Y a mí me parece que eso es muy valioso. Ahora, cuando trasladas eso al terreno del proceso democrático, tienes que en un distrito pueden haber hasta 4 candidatos que se consideran el más representativo. Y claro, eso genera pugnas internas. Ustedes han visto solamente el tema de Lima, pero en Breña hay 4 candidatos. Hay candidatos a donde hay uno único. Por ejemplo, en Punta Hermosa nadie va a dudar que nuestro mejor candidato, además alcalde, o sea, es normal, es Guillermo. habitual que a veces la vida interna democrática y los contrastes y las críticas y las disputas salgan, no, me parece normal, es parte de la vida democrática de un país. La pregunta que yo me hago es, habiendo sucedido lo de Pablo Secada, habiendo esto incluso comprometido a la presencia de una lideresa como Lourdes Flores, con la respuesta que le dio el actual presidente, digamos, habiendo ocurrido ya un suceso público no muy grato, para decirlo claramente, ¿no correspondía que a nivel de las dirigencias se tomen las precauciones para que en este siguiente paso, que es acudir a otra candidatura, las cosas por lo menos, si salían los trapitos al aire, se lavaran un poquito más dentro y no tan afuera, tan explícitamente? Bueno, pregunto. Sí, no, es una excelente pregunta, porque démonos cuenta que aquí no hay trapitos, aquí lo que hay es voluntades de personas que con todo el derecho quieren ser candidatos. Y entonces, claro, lavar los trapitos adentro hubiese sido decir, no postula nadie, yo voy a armar una lista de consenso. La lista de consenso no se construyen así. No, pero con un debate interno, pero totalmente. Pero digamos, lo que pasa es que sale la opción de Alberto Valenzuela con Alberto Bengolea y Edgardo del Pomar como lista única, lo invitan públicamente a declinar a Rafael Santos. Entonces, eso, la gente, oye, ¿qué está pasando? Sí, no, ahí hay un tema... Se supone que eso se ve en un congreso, un plenario, un ambiente... Mira, por ejemplo, la candidatura de Jaime Sea, que no se comentó nunca, ha terminado siendo una candidatura legítima en su legítimo derecho como militante de querer ser candidato. Inscrita el último día, nadie habló nunca de la candidatura de Jaime, no me parece un mal nombre, me parece que es un hombre que tiene la experiencia necesaria. ¿Sería Jaime Sea ya la persona que reemplazaría a Rafael Santos? Bueno, ya se inscribieron. O sea, hay 2 candidatos inscritos en la interna, Jaime Sea y Alberto Valenzuela. Cualquiera de los dos podría ser elegido virtualmente en las internas para ser nuestro candidato a Lima. Decían que el señor Yamashiro iba en la eventual lista que no salió a la luz de Rafael Santos. Bueno, yo estoy hablando de las cabezas, no sé quiénes son los que están, digamos, en la interna de las listas. Yo no estoy trabajando la interna de las listas porque creo además, por ejemplo, si me preguntas, hay distritos en donde los 2 candidatos son personas que han trabajado conmigo y me han apoyado en la campaña. Entonces yo no voy a tomar partido por ninguna de ellas porque además no me siento con derecho a opinar sobre las internas, por ejemplo, de Breña. Porque yo no estoy trabajando en Breña y me parece que es la militancia breña la que tiene legítimamente el derecho de decidir a quién apoya. Y mi obligación como dirigente nacional, como representante del Congreso por el PPC, es apoyar a que las bases decidan que es su candidato. Yo tengo, por supuesto, mi opción tanto a Lima como a Surco, que son los distritos en donde yo voto. ¿Cuál es su opción para Lima? Bueno, en mi caso es Alberto Valenzuela, por una serie de razones. Primero, porque estamos trabajando hace mucho tiempo con él el plan de gobierno. Nosotros nos hemos conocido trabajando plan de gobierno, tanto el nacional como el de Lourdes Flores en su momento a Lima. Conozco su trayectoria, el Choclo, así le decimos. Es un hombre muy esforzado, que viene de una familia muy humilde. De hecho, le dicen Choclo porque él acompañaba a su familia o a su madre a vender choclos en el mercado central. Y para mí, Choclo demuestra o representa, y te lo digo con orgullo, al hombre que tuvo una oportunidad, en este caso entregada o dada de parte de su propia familia. Se le generó una oportunidad y lo que hizo él con el sacrificio de todos sus hermanos para que él pudiera estudiar es hoy llenarnos de orgullo porque es un hombre exitoso, que dirige clínicas, que es un administrador de reconocido prestigio. Para mí, de verdad, representa todo lo que me parece que debiera ser el Perú, el aspirar
con esfuerzo, por supuesto. Bueno, que además es lo que sucede hoy día con muchos ahora, Jaime es un hombre que tiene muchísimo que aportar sin duda al partido, viene de ser alcalde en un distrito importante, hemos trabajado con él también cosas interesantes en su distrito, y estoy segura de algo, y me parece que es algo que la ciudadanía tiene que ver. El PPC tiene que ser capaz, y eso yo espero que así sea, y creo que así va a ser, por lo menos esa será mi conducta, de elegidos los candidatos que fueren a nivel de todo Lima y del país, unirnos en esas listas. Pero la democracia interna legítimamente tiene que ser el buscar, el representar una opción u otra. En San Isidro, por ejemplo, hay 2 listas. Uno de ellos es mi compañero de la universidad, el señor Velarde, y ha logrado integrar toda una juventud importante. Manuel, un hombre inteligente que iría entonces por el PPC. Él Manuel está Velarde. yendo por el PPC. Y hay, por supuesto, un candidato también dentro del mismo distrito que con todo derecho quiere... ¿Y quién sería su contendor? Es Malena de Monzart. La actual teniente alcalde que ha reemplazado... que ha asumido funciones. Pero ahí también San Isidro tendrá que tomar su propia decisión. Por supuesto, uno puede tener inclinación por una lista u otra. En la lista de Manuel está, por ejemplo, Javier Bedoya, no papá, hijo, que ha entrado a hacer una militancia partidaria y que yo felicito, porque me parece que es como deben hacerse las cosas. Uno adquiere independencia económica y entra a ofrecerle lo que sabe al país y no genera dependencia. Sin embargo, Marisol, de la política, ¿no? Convendrá que la cuesta la tiene arriba cualquier candidato que se enfrente a Luis Castañeda Locio. Por supuesto. Salvador Elici está haciendo sus esfuerzos hoy día en base a una polémica con Susana Villarán. Dicho sea de paso, hay todo este problema de la Costa Verde. Pero a propósito de eso, ¿le merece alguna opinión, suspicacia a esto que haya nuevamente por 4ª vez aparecido una investigación contra Luis Castañeda Locio por el mismo tema ante la Fiscalía? ¿Cree usted que esto puede estar direccionado? Ya empezaron a salir las opiniones. Claro, pues como ahorita nadie le pisa los talones, está saliendo la denuncia para bajarlo. ¿Se puede entender las cosas de esa manera en el Perú? ¿A tanto nivel de judicialización de la política estamos llegando? Eso es muy peligroso, pero yo sí creo que en el tema de Comunicore y en varias cosas que pasaron durante la gestión del señor Castañeda, independientemente de que fue exitosa porque lo fue, quien no reconozca éxitos en la gestión de Castañeda sería casi tan mezquino como no reconocer éxitos en temas económicos en el gobierno de Fujimori. Pero ojo, eso no significa que no haya habido corrupción y que no esté preso el expresidente Fujimori. Entonces lo que falta en el tema de la gestión del señor Castañeda es que se sepa qué cosa pasó con Comunicore, qué cosa pasó con OIM. Y creo que a quien menos le ha convenido que el tema se dilate tanto es al propio señor Castañeda. Finalmente uno puede decir lo que quiera sobre los procesos que están en marcha en el Poder Judicial, pero esos procesos van a tener una sentencia, y si la sentencia no le favorece, no importa si tú haces una crítica o no una crítica política, y si eso se fundamenta en la verdad, eso va a tener un impacto. Ahora, sí creo que debiéramos... La oportunidad no genera... Porque es justo, ¿no? O sea, pero yo creo que dependería de muchas cosas, ¿no? Hay que ver cuándo se presentó la denuncia, cuáles son los plazos. O sea, no puede haber surgido de la nada este tema. Bueno, tenemos una información, lo que se ha aparecido hasta el momento en medios, que es este caso se ha investigado por 3ª vez, es la 4ª vez que se investigaría, pero bueno, serán las autoridades las que decidan. Y además, en realidad... nadie puede quitarle al 40% de la ciudadanía en Lima que quiera respaldar al señor Castañeda. Yo no creo que quien se presente como alcalde, ni Alberto Valenzuela, ni el señor Sea, ni cualquiera de los candidatos de cualquier partido pretenda ganar diciendo el señor Castañeda es un ladrón. ¿Han debido ir con Philip Butters ustedes? Yo creo que está bien, Philip hace un trabajo, pero a ver, nosotros queremos un candidato pepecista, ¿no? Hay una generación en la que están tanto Rafael Santos, como Sea, como por supuesto Alberto Valenzuela, el Choclo Valenzuela, como en fin Coco Villena, Mónica Sarabia, y toda una generación que está generando un espacio y que lo que queremos es copiar todo lo bueno que tenemos de nuestros maestros y de quienes nos han antecedido y corregir los errores que el PPC haya podido cometer y que la política nacional pueda cometer. Entonces yo auguro de verdad que este proceso tan complicado es mucho más sano en democracia que aparezca una lista que nadie sabe de dónde salió ni cuánto costó qué puesto, ¿no? Lista por aclamación. Claro, en nuestro partido nadie paga un centavo por ser candidato a nada. Eso es importante, ¿no? A nada, nunca. Nunca. Por eso nuestras campañas son de verdad tan austeras. Y está bien. Y así debe ser. Así debe ser. 2 temas más. A ver. Ancash. Digamos, la investigación continúa. Hay acusaciones ya. Todo el mundo alargando el punto de llegada de los tentáculos de esta supuesta mafia que controlaba el señor Álvarez a nivel judicial, policial, congresal, periodística, etcétera, etcétera, etcétera. La reflexión que quiero pedirle es si esto debería generar de parte del Congreso de la República una respuesta rápida e inmediata. ¿Por qué? Porque como lo he dicho ya más de una vez en este mismo programa,
el hecho de que hayan una buena cantidad de gobiernos subnacionales, con gran cantidad de recursos, sin partidos políticos nacionales presentes en el debate político, sin entidades de control como el Congreso y la Contraloría, con dientes suficientes y con capacidad de prevenir delitos de corrupción, no meritaría hacer una corrección rápida del proceso de regionalización, porque de esa manera quitamos incentivos para que cualquier amiguito de narcotraficante, de lavador de traficante de armas, de lavador de activos o lo que fuera, o minero ilegal, sepa que ahí tiene la gran oportunidad de consolidar una estructura mafiosa, ¿no? Pero es que esto está pasando en todo el país. Digamos, pero hay que hacer algo, hay que reaccionar. Totalmente. O sea, ¿qué cosas han pasado en los últimos 2 meses que revelan que el proceso, en los últimos 3, el proceso tiene que ser revisado? Primero, las consecuencias de un poder como el de Santos en Cajamarca, que ha empobrecido una región que tenía un nivel un índice de empleo o de empleabilidad altísimo, envidiable en cualquier parte del mundo. No solamente con un nivel de empleo importante, sino con un nivel de ingreso per cápita alto. Antes de que apareciera Santos a hacer de una decisión que dependía ciertamente del pueblo y debía ser consultada, un caballito de batalla sin capacidad de controlar las consecuencias. Yo he conocido Cajamarca antes y voy ahora, y es de terror. Doloroso ver cómo la irresponsabilidad de un gobernante puede llevar a una región a empobrecerse así. Eso por un tema. Ahora hablo de las consecuencias porque ya además está poniendo en evidencia todos los negocios y todas las mafias que se habían generado en todo el gobierno regional de Cajamarca. Eso es lo primero que nos revela, ¿no? La capacidad de un presidente de gobierno regional de destruir una región que había florecido. ¿Pero qué hacer? Lo primero. Lo segundo, los gobernadores, rezago del centralismo, necesario en un proceso de descentralización que quedó inconcluso y en el que se han trasladado competencias, pero no necesariamente capacidades, en temas tan delicados como educación y salud, que tiene sus bemoles. Y que puso en evidencia que estos señores gobernadores no estaban cumpliendo un rol político de transferencia de información, sino una agenda política de militancia partidaria, lo que es una vergüenza, con fondos todavía del Estado. Y lo tercero es lo de Ancash, que es quizás el más grave, porque esto pues ya son sicarios, asesinos, esto es una cosa que no tiene nombre. Estructura mafiosa y con mucho dinero. Pero además secreto a voces. Y yo lo dije hace mucho tiempo y lo vuelvo a repetir, lo sabíamos todos. ¿Y por qué no se reaccionó? Nadie hizo nada porque... La Comisión de Fiscalización ha dejado varias veces pasar el caso de Ancash. O sea, aquí varios comunistas me dicen, no, es que los citamos a los presidentes, nunca vienen porque son autónomos. Pero el tema no debería quedar ahí. Hay que hacer algo. Y el tema del canon, ¿no? O sea, digamos que el canon, tanto en Ancash como en Cajamarca, se evidencia, ¿no? El tema del canon que ha generado, por lo pronto, una mala distribución intrarregional. Ya no hablemos de que debería haber un poco más de solidaridad en su distribución, pero por lo menos en la intra. No es posible que el gobierno regional, por ejemplo, de Loreto, reciba un canon como el que recibe por explotaciones petroleras en la zona nororiental y que los 45.000 indígenas que viven en la zona del territorio de una actividad extractiva de más de 40 años no tengan profesores. Entonces eso es inaceptable y eso genera una mala distribución, genera una percepción equivocada de que los pueblos indígenas están en contra de las actividades extractivas. Eso no es verdad. Lo que dicen es, oye, me contaminas mi agua con mercurio, plomo, cadmio, no tengo agua potable, se mueren mis peces y yo que estoy ganando de esto, no estoy ganando nada, mira, mejor déjame como estaba antes. Claro, vamos a participar de la riqueza de sus territorios, pero también hagámoslo participar de la riqueza de esta explotación. Y que puede ser perfectamente respetuosa del medio ambiente y de derechos humanos. Pero no es electoralmente rentable, pues. Las zonas geográficamente aisladas, donde generalmente se hacen actividades extractivas o actividad minera, tienen pocas poblaciones y los presidentes regionales... No hay incentivos electorales. Eso quiere decir que si el Congreso de la República tomara el toro por las astas en este momento, a través del consenso que se ha logrado, por ejemplo, con el tema del Tribunal Constitucional, y se planteara un paquete de reforma legislativa de urgencia para quitar esos incentivos perversos a los candidatos mafiosos a los gobiernos regionales, algo se podría hacer. Por supuesto, urgente. Pero ¿a quién le corresponde esa iniciativa? Mira, nosotros ya tenemos una propuesta que se aprobó, además, digamos, no una propuesta, una decisión tomada, que tiene que ver con te protejo, y fue precisamente por los asesinatos de Ancash, en Casma en particular. Dijeron, bueno, una persona, un magistrado, un juez, un fiscal o una persona elegida por mandato popular, cuando es víctima de un delito, el autor tiene una sanción agravada, ¿ya? Pero cuando el autor del delito es un magistrado, un juez, un fiscal o una persona elegida por mandato popular, también tiene una duplicidad en la pena. Entonces lo que le va a pasar a Álvarez y a todos los funcionarios que se han prestado a esto
es que su pena va a estar agravada, con lo cual le van a aplicar el tercio más alto de la pena. Y esa es una manera de disuadir la tentación a aprovechar el poder, ¿no? Pensar que se puede vivir en impunidad absoluta. Tenemos que terminar con esta, pero yo incluso se ha debatido ya la posibilidad, además del tema de la no reelección de los presidentes regionales. Que no sé si sea el camino correcto, Mario, porque por otro lado sacrificas el expertise, que también ayuda. De las buenas experiencias. De la buena experiencia, ¿no? Pero es cierto que tiene que haber un mayor control de parte del Congreso. Eso sin duda. Es cierto que un presidente regional no se puede negar a venir al Congreso de la República. Por supuesto que no. Es cierto que la Contraloría tiene que tener más dientes y más control. Y es cierto también que deberíamos ir promoviendo cosas como las macrorregiones. O sea, digamos, lo que quiero decir es que si dejamos las cosas como están, no, eso no. El país va rumbo al bombo. O sea, segurísimo. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Eso es lo único que no se puede hacer. Mejor es equivocarnos buscando fórmulas que esto permanezca como está, en un ánimus de mantener el status quo que ha demostrado que no funciona. Creo que lo que uno puede hacer cuando fracasa en una decisión es decir, mira, ¿sabes que nos equivocamos? Replanteemos esto. Y eso es urgente, sobre todo debiera ser promovido por los buenos presidentes regionales, que también los hay. Y ojalá que las fuerzas políticas logren un consenso elemental, básico en 4 o 5 medidas que creo yo son cruciales y urgentísimas en el momento actual. Sí. Más difícil que el consenso es que alguien se ponga a trabajar el tema, pero hay que ponernos a trabajar. Hay una comisión de descentralización y sus miembros debieran ser los más interesados, ¿no? El propio Poder Ejecutivo. Corita Marisol Pérez Tello, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Muchas gracias a ti. Ya estaremos, nos vendrá a dar la buena noticia que el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo finalmente, pues, dos cosas. Le terminó dando pelota a este compromiso asumido por el Perú. Si el Ministro de Justicia asume hacer que el informe sea público para que todos podamos colaborar, y si el Ministro de Economía y el Ministro de Justicia y la Ministra de Relaciones Exteriores honran los compromisos internacionales o simplemente siguen su vida sin que eso fuera importante. Esperemos que sí. Ojalá que respondan a ese llamado. Gracias, congresista. Muchas gracias a ti también. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. No se vayan.